la fe, de la necesidad que tenemos de madurar en la fe. Todos nosotros necesitamos madurar en la fe. Los hombres, las mujeres, los jóvenes, los niños. Nadie se escapa de esta responsabilidad que nos toca a nosotros de fortalecer, de madurar, de profundizar en la fe. Los que vienen constantemente los días domingos y pueden ir siguiendo esta serie que estamos teniendo, han de recordar que hemos puesto esta imagen así de un océano, de un lugar profundo en el cual hay que sumergirse, en el cual hay que entrar, y si uno quiere ir conociendo más y más de este océano, debe profundizar, no se puede quedar en la superficie. Y la fe tiene mucho que ver con esto de profundizar en el Señor. No nos podemos quedar en la superficie de lo que conocemos de Dios. Todos necesitamos profundizar. Y comúnmente, de acuerdo a nuestra madurez, es la profundidad que vamos a poder alcanzar en nuestra fe. De acuerdo a la madurez que cada uno de nosotros estemos teniendo, es hasta donde vamos a alcanzar a conocer al Señor. Todos tenemos la oportunidad y el privilegio de conocerle a Él. Porque la fe hace eso posible, conocerle a Dios. Pero ese es un regalo que Dios nos da a todos nosotros. Poner fe en nuestras vidas para que le podamos conocer. Pero a partir de allí, nos queda a nosotros el poder seguir trabajando en esa relación con el Señor. En conocerle más y más. Hoy que estamos celebrando el Día de las Madres, le voy a dar un ejemplo que lo va a entender muy bien. Cuando nuestra mamá conoció a nuestro papá, se conocieron, se vieron un día, ¿fue suficiente para qué? Para conocerse. En algunos casos, quizás eso ya fue suficiente para el flechazo primer amor, ¿no? El amor a primera vista. Otros lo habrán visto y recontra visto y nunca se enamoraron. Y después de mucho tiempo, cada uno tiene una experiencia distinta en ese momento en el cual se encuentra, se conoce con la persona. Pero estoy seguro que ninguno de ustedes se quedó con el solo hecho de conocerle y verle. Y ya está. Sino que hemos tratado de conocerle más y más. Y cada vez que nos acercamos es necesidad de pasar tiempo con ellos, de hablar, de conocer. Y aún, ¿quién tiene más años de casado acá? A ver, ¿quién tiene más de 30? ¿Hay alguno? Sí, por allá. ¿Ya la conoce la hermana Eva? No, y primero hizo como... Todavía hay mucho para conocer. Constantemente necesitamos conocer más. Bueno, así tiene que ser nuestra relación con Dios. Constantemente debemos conocerle más y más. Hoy, en el tiempo de este mensaje, vamos a estar compartiendo ideas, pensamientos, preguntas que surgen acerca de la lectura bíblica. De ninguna manera yo voy a dar respuestas, ni van a ser respuestas propias, porque yo soy hijo, porque yo soy padre, pero no soy madre. Y hoy vamos a estar meditando en las palabras de una madre. Lo que Lucas nos cuenta, vamos a estar mirando el Evangelio de Lucas, vamos a estar mirando el Evangelio de Hechos, en realidad un Evangelio también, sigue contando la historia del mismo Lucas, y vamos a mirar algunos pasajes de Juan. Pero especialmente Lucas, que escribe el Evangelio según San Lucas, dice, cuando él empieza a escribir, dice que él ha investigado con mucho esmero lo que ha sucedido desde el principio, todo lo que ha sucedido y se ha cumplido entre nosotros. Así que aquellos a quien Lucas le está escribiendo, está diciendo que todo lo que ha pasado
Esto quiere decir que ya Jesucristo ha muerto, que Jesucristo ha resucitado, que Jesucristo ya ha ascendido a los cielos, que la iglesia comienza a dar los primeros pasos, y estando en ese momento Lucas dice que ha investigado, dice que muchos ya han escrito acerca de esto que ha sucedido. Como dando por evidencia esto, nadie duda lo que ha sucedido. Pero así como muchos han escrito, dice, yo también he investigado con mucho esmero. Lucas no era uno de los 12 discípulos. Lucas no estaba junto a Jesús constantemente. Lucas conoció al Señor de otra manera, quizás una experiencia más parecida a la nuestra, en la cual no hemos estado con el Señor caminando sobre la faz de la tierra. Y Lucas le conoció, pero dice que ha decidido investigar. Lucas es un historiador. Aquellos que les gusta la historia se dan cuenta que todo el trabajo que Lucas hace es un trabajo de investigación histórica. Así que dice que fue e investigó con mucho esmero. Yo me imagino, aunque el texto no lo dice, pero por las cosas que se leen, es que Lucas fue justamente a hablar con María, con aquella madre de Jesús, con aquella mamá de Jesús, aquella que tuvo el privilegio de tenerle en su vientre y de verlo desde toda su infancia y todo el crecimiento. Se acercó a María y habrá hablado con María, porque las cosas que pone Lucas, fíjense, por ejemplo, Lucas capítulo 2, versículo 19, dice que María escuchaba y reflexionaba todo lo que le decían y lo guardaba en su corazón. Todas estas cosas las guardaba en su corazón y meditaba en ellas. Lucas 2, 19 y también Lucas 2, 51 lo repite una vez más. Guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba en ellas. Las madres son aquellas que lo observan todo, que lo experimentan todo, que a veces lo hablan, pero que la mayoría de las veces se lo guardan en su corazón y lo van reflexionando. Esto es algo que debemos recuperar en nuestra condición de seres humanos. El observar, el escuchar, el guardar en nuestro corazón y meditar en él. Todo eso antes de hablar o decir algo o tirar una opinión. Hoy con tantas redes sociales a nuestra disposición, todo el mundo opina y dice algo y comúnmente no ha pensado lo que puso, porque si lo piensa, seguramente que no lo pone. Estamos tan acostumbrados hoy a hacer valer nuestros derechos de hablar y todos tenemos derechos, pero el otro también tiene el derecho de no escuchar estupideces. Entonces necesitamos pensar, guardar en nuestro corazón, meditar en ello, con la boca cerrada. Y creo que así es lo que María hace. Yo me imagino que la relación de María y Jesús era similar, hermano. Discúlpenme que le diga, pero para mí Jesús mami, estaba así porque era un niño normal. No crean que esté sentado leyendo la Biblia todo el día. Jesús era normal, era un ser humano igual, como todos. Así que yo me lo imagino, ¿no?, a María cocinando allí y Jesús, y de la misma manera, como todo niño. Todas las madres guardan y conservan estas cosas en su corazón. Por eso lo primero que tenemos que ver, y que vamos a seguir el ejemplo de María como madre de Jesús, es guardar estas cosas en su corazón. Y quisiera imaginarme cuáles son las cosas que María guardaba en su corazón. Cuando Lucas se acercó a hablar con ella para preguntarle y para investigar con esmero las cosas que ha sucedido, María le habrá contado cosas que nadie se la podría haber contado. Solamente aquellos que estaban presentes en ese lugar. Y hay algunos pasajes que justamente tienen que haber salido de boca de María contadas a Lucas. Por ejemplo, lo que el ángel le dijo a María, cuando todavía María no estaba ni siquiera casada completamente con José. El ángel le dijo, no tengas miedo. Imagínese esta escena, este encuentro.
que un ángel se le acerque a usted como mujer, adolescente, porque todavía era una niña, no era una mujer madura, era una niña. Y el ángel se le acerca y le dice, no tengas miedo, Dios te ha concedido su favor, quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre, y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David, y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Imagínense esas palabras. ¿Cuál sería la cara, el rostro de María en ese momento? ¿Cuál sería su cara si un ángel le dice estas cosas? Igual, como están ahora. Así nos quedaríamos. Y fíjense lo normal que era María, porque escucharon todas las palabras que el ángel le dijo. Y María le dice, ¿cómo que voy a quedar embarazada? O sea, de todo lo que le dijo, de su reinado, que el Señor, el nombre del Altísimo, de todo lo que dice, ¿cómo que voy a quedar embarazada si todavía no conozco hombre? O sea, para mí, en ese momento como que no escuchó todo lo otro, y imagínense a un adolescente, se le dice eso y lo primero, ¿y cómo va a pasar esto? Porque la pregunta que le sigue a esta conversación con el ángel es, esto es imposible. Pero me imagino que habló de eso, pero en algún momento lo guardó, porque cuando pasó toda la historia, Lucas se acerca a hablar y ella se acuerda las palabras que el ángel les dice. Un poquito de unos meses después, María va a visitar a una pariente, a Elizabeth. Las dos estaban embarazadas. Una que era estéril, resulta que ahora está embarazada. La tía que nunca tenía hijos, ahora está embarazada. Y ella, una adolescente, está embarazada. La va a visitar. Y dice que cuando la va a visitar, en el vientre de Elizabeth, que estaba allí todavía un bebé de meses, dice que saltó dentro del vientre. Entonces Elizabeth la saluda, y cuando la saluda con unas expresiones y unas palabras que María jamás había escuchado. Dice, ¿qué es esto? Que la madre de mi Señor me venga a visitar. Y empieza toda una bendición sobre la vida de María, que María la que te vino a visitar, tía. Pero ha quedado todo esto guardado en su corazón. Si seguimos la historia, cuando ya van a tener familia, dice que los pastores que estaban alrededor, invitados por el cielo que se abrió y que les contaba que en Belén había nacido un Salvador, un Rey, llegaron hasta el lugar y encontraron allí el pesebre. Y dice que los pastores, después cuando vinieron los sabios de Oriente, llegaron al lugar, le hablaban y le decían cosas. Y María, ahí dice el texto, guardaba todas estas cosas en su corazón. Todo lo que decían acerca de su niño, lo guardaban en su corazón. Pasa el tiempo, tienen familia. Dice el pasaje bíblico que al octavo día lo llevaron al templo para cumplir la ley del Señor, que al octavo día lo presentaban delante del Señor, especialmente para circuncidarlo. Así que lo llevaron a Jesús a aquel lugar como ofrenda al Señor, y se encuentra allí con un hombre ya viejo llamado Simeón. Y creo que todos nos acordamos de la historia de Simeón, ¿no? Cuando lo toma Jesús y que dice, he visto con mis ojos la salvación. Ahora me puedo morir contento, me puedo morir tranquilo. ¿Por qué? Porque Dios ya le había prometido que sus ojos iban a ver al Salvador, y se cumplió eso delante de él, y él mismo dice, ya puedo morir contento, ¿no? Como dirían algunas frases de nuestros próceres de nuestros países. Podemos morir contentos, hemos vencido al enemigo. Simeón dice, han visto mis ojos al Señor. Comúnmente nos quedamos con esa frase, pero más atrás, Simeón sigue hablando. Y fíjense lo que le dice Simeón a María. Dice, Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre de Jesús, este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y a crear mucha oposición,
a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. Imagínense estas palabras a una mujer con un niño recién nacido, 8 días tenía en mano, que le digan esto. Por supuesto que nos queremos acordar más las otras palabras, la de bendición, la de grandeza, pero ahora al escuchar esto, yo me imagino la vida de María. ¿Qué le pasaría a usted si le dicen esta palabra con su bebé de 8 días en mano? María, que tenemos mucho para aprender de ella, lo guardaba todo en su corazón y meditaba en él. Jesús fue creciendo, le dijo mami, 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 hasta que llegó a los 12 años. A los 12 años dice que se fueron a Jerusalén y se le perdió, como todo niño. Por eso digo, era normal. Se les perdió, se le escapó a los padres. Los padres estaban regresando a su casa. Y cuando están regresando se dan cuenta que ¿quién le falta? Y sí, estaba muy tranquilo todo por acá, ¿no? Falta Jesús. Se volvieron 3 días de camino, así que se había perdido ya hace rato. No fueron 15 minutos, media hora. 3 días más tarde lo encontraron a Jesús. ¿En dónde? Dice, en el templo. Y cuando llegan allí, ya me imagino la cara de los dos, de José y de María, viéndolo a Jesús allí, se acercan y la primera que habla es María. José estaba ahí. Siempre son las madres las que... Y es María la que habla, dice, ¡hijo! En la escritura suena así como, hijo, ¿por qué te has portado así? María era una mujer normal. Y me imagino que le habrá dicho como en el video. Jesús, hijo de José y de María de Nazaret. Todo el nombre completo. ¿Por qué te has portado así con nosotros? Dijo la madre. Mira que tu padre y yo, por lo menos eso no viene, tu padre nos dijo esto, ¿no? Tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. Y Jesús le dice, ¿por qué me buscan? ¿No saben que tengo que estar en la casa de mis padres? Pero ellos, dice el texto, no entendieron lo que le decía. Y Jesús se fue con José y María y regresaron a casa. Y María guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba en ellas. Pasó el tiempo. Jesús ya comienza su ministerio, comienza a llamar los primeros discípulos, y Jesús con los discípulos son invitados a una fiesta, a un casamiento, a una boda. No fueron de colado nomás, de metidos, fueron invitados. El texto dijo que fueron invitados a la boda. Y cuando llegan allí a la boda, Jesús y los discípulos se encuentran con ¿quién? ¿Quién sale al frente? María los va a recibir. ¿Ya llegaste, Jesús? Sí. ¿Y qué le dice María? Se acabó el vino. Y Jesús la mira y dice, ¿qué tengo que ver yo? Haz algo. Pero todavía no es mi hora. Como todo hijo, tratando de darle explicación a la madre, y la madre dice, sí, seguro que fue. Y están los discípulos, te tiro la oreja de frente a todos. No. Así le habrá dicho María a Jesús. Así que Jesús la quedó mirando y María miró, llamó a los sirvientes. Cuando llegan los sirvientes le dijo, hagan lo que Él les dice. Y se fue. Y ahí quedó Jesús, los discípulos observando todo esto, los sirvientes mirándolo a Jesús, y Jesús hace aquello que la madre le había pedido. Fíjense todos los encuentros, cada momento. Debe haber muchísimos más, pero lo que el texto nos dice. Por eso dije al principio, vamos a pensar qué es lo que sale de estos textos, de estos encuentros entre María como madre de Jesús y Jesús, quien fue su hijo. El texto también nos habla que una vez María y sus hermanos, los hermanos de Jesús, fueron a visitarle, querían hablar con él.
Mateo capítulo 12, versículos del 46 al 50, nos cuenta esta historia. Dice así que mientras Jesús les hablaba a la multitud, se presentaron su madre y sus hermanos y se quedaron afuera. Deseaban hablar con él. Así que alguien les dijo a Jesús: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Y Jesús dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando a sus discípulos añadió: aquí tienen a mi madre y a mis hermanos, pues mi madre y mi hermano, o mi hermano, mi hermana y mi madre, son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Así que María, como madre de Jesús, también se encuentra en este momento escuchando que su propio hijo dice, de alguna manera, dejándolos allí afuera, hablando con el resto: aquí está mi hermana, mi hermano y mi madre, quienes hacen la voluntad de mi Padre. Nosotros podríamos pensar: ay, acá se habrá enojado María, ¿cómo va a decir esto? ¿Cómo le va a decir un hijo a una madre estas palabras? Pero Jesús está haciendo valer cuál es su posición, quién es verdaderamente Él. Y María empieza a conocer a Jesús no como su niñito, como su hijito, sino como lo que fue escuchando y guardando en su corazón, aquel que es el Salvador del mundo, aquel que es el verdadero Hijo del Dios. Cuando le dijo que iba a ser llamado Hijo del Altísimo, lo empieza a reconocer de esa manera. Porque escucha al mismo Jesús diciendo: cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, para que no haya ninguna duda, mi Padre que está en los cielos, esa es mi familia, ese es mi hermano, esa es mi madre, ese es mi hermana. Así que también María ha escuchado esto y lo ha guardado en su corazón. En otros pasajes Jesús, hablando también de la familia, le dice que grandes multitudes seguían a Jesús. Y él se volvió a ellos y les dijo: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre, a su madre, a su esposa o a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Jesús está marcando allí quién es Él y la manera en la cual hay que seguirle, aún la manera en la cual su mamá le tiene que seguir. Aquella que lo ha visto nacer, aquella que lo ha cuidado todo el tiempo, empieza a madurar en una fe en quién es ese que era Jesucito y pasa a ser Jesús, el Cristo, el Mesías. También María va madurando en su fe. No fue un niñito, como muchas experiencias que mucha gente tiene, que solamente conoce a Jesús en la Navidad como un bebé indefenso que no puede hacer nada. María lo conoció así, pero maduró en su fe y lo fue conociendo de otra manera. Y nosotros necesitamos madurar para seguir a Jesús. Tenemos que ser capaces de amar más a Jesús que al resto, aún nuestra propia familia y aún nuestras propias vidas. Esa es la única manera que se sigue a Jesús. Así que lo primero para comenzar a profundizar en la fe, lo que María nos enseña es aprender a guardar estas cosas en nuestro corazón. Y lo segundo que tenemos que hacer es lo que encontramos también en María. Juan capítulo 19, versículo 25, nos cuenta un momento, un encuentro entre María y Jesús, y que también lo vimos en el primer video. Es en la cruz, junto a la cruz. María está con Jesús junto a la cruz. El texto dice así: junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, le dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Y luego le dijo al discípulo: aquí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa.
Tenemos un encuentro de Jesús con María. Aquí el que toma la responsabilidad es Jesús. Aún colgado en la cruz, tiene el tiempo para observar a su madre. Y al observar a su madre, mi mujer, seguramente vino a ella a la memoria: una espada atravesará tu alma. Y cuando todos abandonaron al Señor, María estaba allí. Pero Jesús tampoco abandonó a María. Y le dice: madre, he aquí tu hijo. Yo me voy, se te va lo que has amado y lo que has apreciado, pero puedes continuar. Aquí tienes un hijo a quien cuidar. Aquí tienes a alguien a quien puedes seguir cuidando, enseñando, amando, fortaleciendo. Pero también sabía del dolor y las necesidades de la madre y se lo encarga a uno de sus discípulos. Y tal fue la responsabilidad de aquel discípulo que dice: desde ese día él la cuidaba. Desde ese día él se hizo responsable de la madre de Jesús. Hermanos, mientras uno medita en las cosas que solamente las madres pueden hacer en nuestras vidas, no podemos dejar de pensar de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Así como María maduró en su fe y llegó hasta la cruz de su propio hijo, y ver morir allí a su propio hijo, comienza a madurar más y más en su fe cuando escucha también las palabras de su hijo para ella. ¿En tu fe te has acercado a la cruz de Jesús? ¿O en tu fe solamente conoces a Jesús, el niñito de la Navidad? Para conocerle a Él, tenemos que aprender también de la madre, de enfrentar todos los miedos, de enfrentar todas las oposiciones, de enfrentar todos los problemas que rodean y llegar hasta la cruz de Jesús. Pero también encontramos a María en una ocasión más, que nos cuenta Lucas en Hechos capítulo 1, versículo 14. María era una mujer de oración. La fe de María no decayó ni con su hijo muerto. Comenzó a confiar más y más en ese Jesús que tuvo el privilegio de cuidar, a tal punto que se transformó en pilar de oración su propia casa. El texto dice así: todos en un mismo espíritu. Una vez ya que Jesús había muerto, que había resucitado, que se habían ido a Galilea, que le había dado la comisión de poder compartir el Evangelio a todo el mundo, todos regresaron a su casa. Y cuando regresaron a su casa dice que estaban todos en el mismo espíritu y se dedicaban a la oración junto con las mujeres, con los hermanos de Jesús y con su madre María, con la madre de Jesús. ¿La ven a María guardando todas las cosas en su corazón? ¿La ven a María junto a la cruz de Jesús? ¿La ven a María como un pilar de oración? Así tiene que ser nuestra fe. Así tiene que madurar nuestra fe. Que cada uno de nosotros podamos tener a María como un ejemplo de madurar en la fe. Aún las madres debemos aprender a ver a nuestros hijos como quienes son en el Señor, porque el Señor nos lo dio. ¿Cuál es el plan y el propósito que Él tiene con su Hijo en primer lugar, que nos da el privilegio de cuidarlos y de tenerlos? María nos enseña a madurar